bienvenidos. En este video hablaremos acerca de las formas de extinción de las obligaciones. Estas formas están consagradas en el artículo 1625 del Código Civil y procederemos a explicar cada una de ellas. En primer lugar, hablaremos del pago. En el ordenamiento jurídico, el pago se concibe como el modo normal de cumplir con las obligaciones. Esto debido a que se hace efectiva la ejecución de la prestación personal pactada por el deudor frente al acreedor. Hay que recordar que esta prestación personal puede ser de dar, hacer o no hacer. Y es importante resaltar que es muy distinto la palabra pago y la concepción de lo que es el pago dentro del ordenamiento jurídico con respecto a cómo se considera coloquialmente, dado que coloquialmente se tiene el pago como el dar una cuantía de dinero, mientras que en el ordenamiento jurídico se consigue como esa prestación social a la que se pactan las partes, ya sea de hacer, dar o no hacer. El pago, como se dijo anteriormente, puede recaer en una ejecución personal que puede ser de dar, como por ejemplo quien entrega una cuantía de dinero o por ejemplo un bien mueble. Puede ser también de hacer, como por ejemplo quien se compromete a realizar un escrito literario para con otro, o de no hacer, como por ejemplo quien se obliga a no realizar una determinada construcción en determinado terreno. Hay que recordar que el pago debe ser ejecutado al tenor de la obligación pactada. Esto debido a que la obligación personal debe ser la misma, de lo contrario se entenderá como no pagado y por ende no extinguida la obligación. Es así que el acreedor no puede ser obligado a recibir por pago algo distinto de lo pactado, sino lo que se pacte o lo que la ley establezca, ya sea que el pago que se dé sea símil a la obligación pactada o que sea en una cuantía aún mayor a la pactada. El pago deberá efectuarse en primera medida cuando sea exigible, a no ser de que esté sujeto a algún tipo de condición o plazo. También dependerá del tipo de contrato del cual se trate. Es así que en la compraventa, a no ser de que el pago esté diferido a cuotas o que se encuentre sujeto a algún tipo de condición o plazo, se hará de exigibilidad inmediata. Es así que también un contrato de tracto sucesivo se entenderá que el pago se hará progresivamente en el tiempo. Cuando un deudor contrae muchas deudas con respecto de su acreedor y decide realizar un pago o un abono a alguna de las deudas, es necesario que el deudor aclare a qué deudas que está realizando el respectivo pago. Y allí la importancia de la imputación del pago. Al respecto, el Código Civil contrae las siguientes tres reglas. En primer lugar, la primera regla dice que el deudor puede hacer la respectiva imputación del pago a la deuda que él prefiera. Sin embargo, cuando dentro de las deudas conviene una que ya ha vencido el plazo de exigibilidad del pago, entonces la imputación del pago que él realice debe realizarse a dicha deuda. Esto también bajo el respectivo visto bueno del acreedor. La segunda regla establece que si el deudor no señala la imputación, el acreedor estará facultado para realizarla. Asimismo, el acreedor deberá realizar una carta de pago, entonces se estipulará la imputación del pago realizada por el deudor. Allí deberá tener en cuenta si ya los intereses fueron pagados o si no, dado que si no han sido pagados y no se estipula la falta del pago de dichos intereses, se entenderán por pagos. La tercera regla establece que en caso de que ninguna de las partes establezca la imputación del pago, la ley entenderá que se realizó a la deuda que estaba vencida. Sin embargo, si todas las deudas estuvieran vencidas, el deudor será quien deberá señalar a cuál de las deudas se realizó la imputación del pago. El ordenamiento jurídico establece tres modalidades de pago. La primera es la modalidad de pago por consignación. En esta modalidad de pago, el deudor, por cualquier motivo, no puede pagar directamente al acreedor. Es así que ambos convienen y establecen otro medio de pago alterno en el cual se deberá pagar el mismo objeto prestacional que se establece desde un principio sin ningún tipo de modificación. Esto a manera de extinguir la obligación. La segunda es el pago con beneficio de competencia. En esta se pretende garantizar el pago por parte del deudor hacia el acreedor con la única limitación de no dejar al deudor en un estado deplorable. Es así que cuando el deudor se encuentre en una situación mejor que le permita poder pagar la deuda, allí se hará efectivo el pago. Finalmente, el pago por cesión de bienes. En este, a causa de un accidente inevitable, el deudor no puede pagar la deuda al acreedor. Es así que cede sus bienes a este sin perder el dominio. Eso sí, tiene una limitación en cuanto no puede disponer ni gravar del mismo bien. Ahora hablaremos del segundo modo de extinción de las obligaciones. Este es conocido como novación. La novación es el único modo que nos permite, mediante la creación de una nueva obligación, extinguir la primera.
Cabe aclarar que esta nueva obligación no va a contar con las mismas garantías que contaba la primera, es decir, si en la primera obligación teníamos garantías como la prenda y la hipoteca y deseamos tenerla en la segunda, automáticamente estas no se trasladarán a la segunda obligación. Ahora debemos expresar claramente que queremos que estas garantías también estén en la nueva obligación, ya que la primera obligación se extinguió y la segunda no va a traer consigo estas mismas garantías. En el artículo 1690 del Código Civil se expresan los tres modos en que podemos llevar a cabo una novación. El primero de ellos nos menciona cuando una novación se va a realizar por el cambio de la obligación, es decir, antes teníamos una obligación de dar y ahora queremos una de hacer o de no hacer. Por ejemplo, podríamos mencionar cuando entre dos sujetos existe un contrato de arrendamiento y con el transcurso del tiempo ellos desean que este contrato de arrendamiento ya no sea un contrato de arrendamiento, sino que sea un contrato de compra-venta. Ahora la prestación ya no es de tipo de arrendamiento, sino que ahora va a ser de compra-venta. Entonces se tomará el canon anterior como parte de la nueva obligación, sin embargo va a tomarse ahora como el precio. Se cambió el objeto, pero no se cambió ni el acreedor ni el deudor. En el segundo caso encontraremos que el deudor ha contraído una obligación completamente nueva con un tercero. Este tercero ya no es el mismo acreedor que encontramos en la obligación primitiva, por lo cual toda garantía que se encontrará en la obligación primitiva se deslinda de esta nueva obligación. La primera obligación se extingue y la segunda está completamente distinta a la primera. En el tercer caso encontraremos que el reemplazado es el deudor. Sin embargo, es necesario el consentimiento del acreedor, ya que de no haber el consentimiento del acreedor, entonces nos encontraremos frente a algún tipo de obligaciones coexistentes. Sin embargo, no es necesario el consentimiento del deudor, ya que no hay afectación en su patrimonio. Los requisitos de la novación son tres. El primero de ellos es la existencia de una obligación primitiva, la cual no debe adolecer de ningún vicio y debe estar vigente en el momento en el que creemos la segunda obligación. Esta segunda obligación es nuestro segundo requisito. Esta segunda obligación debe ser claramente distinguible de la primera. Y como tercer requisito tenemos el ius novandi, el cual es la intención de las partes de querer novar esta obligación. Si esta no existe, no se logrará la novación, sino que se tendrá únicamente obligaciones coexistentes. La transacción se encuentra desarrollada y regulada en el artículo 2469 del Código Civil. Es un contrato mediante el cual las partes buscan recabar litigios existentes o futuros, esto estableciendo una solución futura para resolver estas diferencias. En las partes pueden renunciar total o parcialmente al monto de sus pretensiones. También puede ser que una de las partes se obligue a la realización de una contraprestación con el fin de que la otra parte reconozca la titularidad que tiene sobre el derecho. También las partes que quieran transigir deben estar plenamente facultadas, es decir, deben ser las partes que actúan en el negocio jurídico. De lo contrario, solo puede realizarse a través de un contrato de mandato. El ordenamiento jurídico establece dos modos por los cuales se declara la nulidad en las transacciones. El primero es la nulidad por la transacción en la cual se hayan utilizado títulos falsos o se haya hecho uso de la violencia o dolo para que sea contraída. La segunda es aquella en la cual el litigio que se busca precaver mediante la transacción ya haya sido juzgado y las partes no tengan conocimiento, es decir, aquel litigio sobre el cual ya se haya producido sentencia y ya haya hecho el tránsito a cosa juzgada. La remisión es un acto unilateral en el cual el acreedor decide perdonar a su deudor y este deudor ya no debe cumplir con el objeto de la prestación que habían pactado estos dos. Esta también es conocida como la condonación. Cabe declarar que esta condonación debe ser de carácter gratuito. Si el deudor debe entregarle algo al acreedor a cambio de que lo perdone, entonces estaríamos frente a una novación, no a una remisión. La remisión puede ser expresa o tácita. Expresa, como su nombre lo dice, es cuando el acreedor se lo hace saber claramente a su deudor. Sin embargo, tácita es en el caso de que el acreedor le dé a su deudor el título que contiene la obligación, destruya este título o él mismo se haga cargo de pagar la obligación. Cabe aclarar que puede haber momentos en los que el acreedor no haya decidido por su cuenta entregarle a su deudor este título o destruirlo. Entonces el acreedor en estos casos debe presentar las pruebas correspondientes. Si no las tiene, el ordenamiento tendrá como presunción el hecho de que él sí quería voluntariamente hacer la remisión. Entonces se tendrá pues aún así la prueba en contrario, pero el ordenamiento presumirá que sí quería hacer la remisión.
También debe tenerse en cuenta que una vez el acreedor condone una deuda, no puede retractarse, perderá por completo las acciones de perseguir su crédito. Conforme a su regulación, tenemos que en el artículo 17.12 del Código Civil se encuentra que la condonación se regirá por las normas de la donación entre vivos. En el artículo 1443 de este mismo código, el cual regula la donación, tenemos que la donación es un acto gratuito e irrevocable, como ya lo mencionamos con anterioridad. El requisito más importante es el consentimiento, el cual no puede encontrarse viciado por ningún tipo de error, fuerza o dolo. También debemos recordar que para las condonaciones superiores a 50 salarios mínimos legales vigentes tenemos que tener la figura de la insinuación, mediante la cual vamos a un notario y el notario decide si la escritura de la donación es correcta o no, si se puede hacer o no. También debemos tener en cuenta que si tenemos una condonación en la que concurre un bien inmueble, debe hacerse la escritura pública y la debida inscripción en el registro de instrumentos públicos para así tener la debida solemnidad. La compensación se efectúa en los casos en que ambos sujetos que interactúan mediante la relación jurídica son recíprocamente acreedores y deudores. El ejemplo que más se utiliza para explicar la compensación se da en el caso en el que el sujeto A le debe 1.000.000 de pesos al sujeto B. Después, por algún motivo, el sujeto B también le debe 1.000.000 de pesos al sujeto A. De esta forma, se cancelan mutuamente las obligaciones, es decir, ambas se extinguen. De esta forma se evita que ambos tengan que realizar un doble pago por la misma cuantía y también favorece a que estos no tengan que gastar innecesariamente en costos y expensas del pago. Hay que tener en cuenta que la magnitud de las deudas va a determinar si la compensación actúa hasta la extinción total o parcial de las deudas. Es así que si la magnitud de las deudas es igual, la compensación hará que se extingan en su totalidad, mientras que si la magnitud de las deudas difiere entre sí, va a hacer que la compensación tenga efecto hasta concurrencia de la deuda de menor valor. Asimismo, cuando los créditos vienen con garantías reales o privilegios accesorios, si las deudas son de igual valor, se extinguirán totalmente y si son de diferente magnitud, se extinguirá la deuda de menor valor, mientras que quedará aún por saldar los intereses y la deuda de mayor valor. En el artículo 17.24 del Código Civil se consagra otro de los modos de extinción de las obligaciones, el cual es conocido como la confusión. En este modo se conoce que las dos figuras, tanto acreedor como deudor, concurren en una misma persona. Por poner un ejemplo, en los derechos reales hablaríamos de la servidumbre, en el cual dos predios diferentes, con dueños diferentes, pasan a ser de un solo dueño y estos dos predios que tenían servidumbre ya no la tendrían, ya que no se puede ser deudor y acreedor de sí mismo. Por poner otro ejemplo, con los derechos personales hablaríamos de la transmisión mortis causa, en la cual un hijo le debe a su padre, por poner un ejemplo, 100 millones de pesos. Sin embargo, al momento de morir su padre y heredar, él también hereda su crédito, es decir, que pasa a ser acreedor y su propio deudor. Entonces la obligación se extinguiría. El artículo 1729 del Código Civil establece como una de las formas de extinguir las obligaciones la pérdida de la cosa que se debe. Esta solamente extinguirá efectivamente las obligaciones cuando haya un evento de fuerza mayor o caso fortuito que conlleve a la irresistibilidad y la imprevisibilidad. También el artículo 1731 del Código Civil establece que en caso de que el deudor se encuentre en mora o en caso de que la cosa que se debe perezca en sus manos, deberá pagar al acreedor una indemnización aparte del costo que tiene la cosa que pereció en sus manos, es decir, la cosa que debía anteriormente. También, en casos en que el deudor se encuentre en mora, si la cosa que se debía perece en manos del acreedor, solo deberá pagar la indemnización. Pero si por el contrario, la cosa que se debe no perece en manos del acreedor, deberá pagar la indemnización sumado al costo de la cosa que debía anteriormente. Otro de los modos de extinción de las obligaciones es la declaración de nulidad o la rescisión. Primero nos referiremos a la nulidad. Se puede declarar una nulidad cuando el acto carezca de ciertos requisitos que exigía la ley. Por ejemplo, el artículo 1502 nos exige que ambas partes sean capaces de celebrar el negocio que se vaya a celebrar. También nos exige que el consentimiento sea expresado y que no esté viciado ni por error, fuerza o dolo. También se requiere que tanto el objeto como la causa sean lícitos.
También debemos mencionar el hecho de que la prestación debe poder ser expresada en términos patrimoniales y que ésta debe ser tanto física como jurídicamente posible. También es necesario recordar que algunos actos requieren de solemnidades para ser perfeccionados, lo cual hace que también se pueda declarar una nulidad en caso de que falten estos requisitos. Existen dos tipos de nulidades. La primera es la nulidad absoluta, la cual se produce en el caso de que las partes sean absolutamente incapaces, una o las dos partes. También se produce en caso de que el objeto o la causa sean ilícitos o en caso de que falten formalidades. Estas nulidades son saneables. Sin embargo, la nulidad absoluta por objeto o por causa no lo es. También es necesario recordar que esta nulidad absoluta prescribe en 120 años. Esta nulidad puede ser alegada tanto por un juez, puede ser alegada por ambas partes, puede ser alegada por el Ministerio Público o por un tercero que vea lesionados sus intereses. Como segunda clase tenemos a la nulidad relativa. La nulidad relativa se produce cuando la capacidad de las partes es relativa o cuando existe algún tipo de vicio en el consentimiento como el error, la fuerza o el dolo. Cabe aclarar que esta nulidad solamente puede ser alegada por la persona en la cual se constituya a su favor, no puede ser alegada por nadie más. El juez no puede declararla de oficio ni puede pedirle el Ministerio de Justicia, como sí se puede hacer en la nulidad absoluta. También es necesario recordar que su prescripción es de 4 años y que los vicios siempre pueden ser saneados. La rescisión se da cuando opera el fenómeno de la lesión enorme. La lesión enorme se da cuando hay una desproporción objetivamente enorme en el patrimonio de alguna de las partes. Por ejemplo, cuando una persona está vendiendo un inmueble el cual está avaluado por un valor comercial de 100 millones de pesos, sin embargo lo termina vendiendo por 45 millones de pesos. Esto hace que lo haya vendido por menos de la mitad del valor real, lo cual hace que su patrimonio se vea afectado. Esta persona puede interponer la acción de rescisión no en un término mayor a 4 años, ya que este es su término de prescripción y debe tener en cuenta ciertas cosas. Debe interponerla en el caso de que haya versado sobre un contrato de compraventa de inmuebles o en el que se haya tenido un contrato de permuta. También es necesario recordar que esta acción no opera en el caso de los negocios que se celebran con el Ministerio de Justicia, como lo son la expropiación y demás. También es necesario recordar que la acción de rescisión no tiene efectos retroactivos, así que es necesario que la cosa exista en el momento en el que ésta se declare. El artículo 1546 del Código Civil establece que en todos los contratos bilaterales va envuelta una condición resolutoria. Esta condición resolutoria se utiliza para extinguir las obligaciones en caso de que una de las partes no cumpla con lo pactado. En caso de que esto sucediese, la parte que sí cumplió con lo pactado puede decidir a su arbitrio entre dos cosas. La primera es la resolución del contrato. De esta forma, las cosas pactadas vuelven a su estado anterior, mientras que por otro lado puede decidir entre la obligación judicial en el cumplimiento del pago del deudor, además de la costa de indemnizaciones por perjuicios. La condición resolutoria puede ser de dos tipos: condición resolutoria expresa y condición resolutoria tácita. La primera es aquella que se pacta por disposición de las partes en la convención. Es así que, por ejemplo, en un contrato de compraventa, las partes pueden pactar que en caso de que uno de los dos incumpla, se resuelva la compraventa, es decir, se extingan las obligaciones por parte y parte y quien no haya pagado tenga que devolver lo que se haya pagado a el que efectivamente pagó. Por otro lado, la condición resolutoria tácita es aquella inherente a los contratos y que viene implícita en ellos mismos. Como mencioné anteriormente, puede ser la resolución del contrato o la obligación de cumplimiento. La exención de las obligaciones por medio de la prescripción se da en el caso en el que el acreedor no actúa por determinados plazos que da la ley, ejerciendo sus acciones o sus derechos para hacer exigible la obligación a su deudor, para pedirle que le devuelva la cosa, para pedirle que lo indemnice, para pedirle que cumpla con el objeto de la prestación. No hace uso de sus derechos ni de sus acciones. Estas prescriben y por ende la obligación ya no puede hacerse exigible, así que ésta se extingue. Existen 4 requisitos por los cuales una obligación se extingue mediante la prescripción. Estos son: primero, que haya transcurrido un plazo. Segundo, que durante este plazo el acreedor no haya ejercido sus acciones y sus derechos.
Tercero, que ya se haya cumplido el plazo de prescriptibilidad de la acción. Y cuarto, que la persona interesada en que se declare esta extinción haya presentado la solicitud frente al juez. Así como lo señala el artículo 2336, las acciones pueden dividirse en dos tipos de tiempo. Este primer artículo nos resalta las de tiempo largo. Las de tiempo largo son, por ejemplo, la acción ejecutiva, la cual tiene una prescripción de 5 años, y la acción ordinaria, la cual tiene una prescripción de 10 años. En segundo lugar, tenemos las acciones que prescriben en un tiempo corto. Estas están establecidas en el artículo 2542 y 2543. En estas tenemos, por ejemplo, las que son de los honorarios de los médicos o de los cirujanos, y estas prescriben en alrededor de 2 o 3 años. En el artículo 1625, además de encontrar enumeradas las distintas formas de extinguir las obligaciones, también se habla de la figura del mutuo acuerdo, la cual es una figura que tiene relación con el mutuo disenso tácito, que es asimismo un medio de extinguir las obligaciones en el cual los contratantes pactan la rescisión del contrato a fin de dejarlo sin efectos. Hay que tener en cuenta que para esto los contratantes deben estar plenamente facultados y su voluntad única y recíproca debe ser la de no cumplir y por ende rescindir el contrato.